Buenas tardes, alumnos. Yo soy la doctora Silvia Román, especialista en psiquiatría, magíster en sexología y terapia de pareja. Y hoy vamos a desarrollar la clase de sexualidad humana. Sexualidad humana es un tema muy amplio y bueno, vamos a darles en esta clase, tratar eh, de reunir los conceptos básicos e introductorios de la sexualidad. La temática de la sexualidad siempre ha sido y es una temática que suscita apasionados e interminables debates, ya sea en el ámbito académico como en el ámbito no académico. Ustedes sabrán que basta que se plantee un tema sexual para que vaya opiniones, eh, información, y que bueno, que cada uno exponga y suscite importantes debates. Estos son debidos a algunas cosas que iremos viendo en adelante. El tema de la sexualidad no es un tema de hoy ni de la actualidad, aunque hoy abunda la información, no siempre toda la información es certera, pero abunda la información, abunda el debate, pero el tema de la sexualidad es un tema que viene estudiándose desde hace muchísimos años, y siempre fue a través del tiempo una temática que suscitó curiosidad y movilización en todos los seres humanos a través de la humanidad. Existen, hablando desde el punto de vista de los estudios de la sexualidad, existen numerosos estudios, existen numerosas investigaciones, y sobre esos estudios e investigaciones se han desarrollado abundantes teorizaciones, las cuales todas parten de diferentes miradas, de diferentes saberes y de diferentes perspectivas de cómo es vista la sexualidad. Por eso yo en esta diapositiva les muestro algunas fotografías de algunas personas que me parece que es importante que por lo menos recordemos o conozcamos, que han ido nutriendo el estudio de la sexualidad. ¿Y por qué traigo esto? Para que veamos que este no es un tema de hoy, ni es un tema que hoy se está investigando. Ya desde el 1860, 1870 comienzan los estudios académicos. Y acá traigo un poquito de personajes, faltan muchos, muchísimos, pero por lo menos para que veamos la cantidad de gente que de diferentes saberes ha contribuido a la investigación y al estudio del tema que nos reúne hoy. Aquí lo tenemos al psiquiatra Krafft Ebing, un psiquiatra austríaco que se dedicaba a la medicina forense, que sus estudios son algo muy cargados de moral, muy moralistas, pero que ya desde entonces podemos como encontrar de dónde parten los estudios de la sexualidad. Él escribió psicopatologías sexuales y se dedicó al estudio de las conductas sexuales ocultas o fuera de la norma. Abajo lo tenemos a Havelock Ellis, un inglés que tiene una obra que se llama Psicología Sexual, que consta de 7 volúmenes y que ya su mirada es un poco más una mirada antropológica y social de la sexualidad. Más abajo lo tenemos a Ivan Bloch, un dermatólogo, un médico dermatólogo que se dedicó a estudiar la sexualidad
y que a él debemos el término de sexología. A su lado lo encontramos a Freud, mucho más conocido por todos, y que fue contemporáneo de Bloch, de Hirschfeld, que es el que está al lado, Freud con su teoría de la sexualidad humana, y quien por primera vez dijo que los niños tenían sexualidad. Gran revuelo causó en la sociedad de ese entonces. Hirschfeld, un médico alemán que se dedicó muy arduamente al estudio de la sexualidad y que contaba con un centro donde se dedicaba a la investigación, se dedicaba a las consultas, se dedicaba a la educación. Y fue el primero el que fundó el Comité Humanitario, así se llamaba, Comité Humanitario, que era un comité que abogaba y luchaba por los derechos de las personas homosexuales, ya que en esa época en Alemania la homosexualidad era penada legalmente. Ese era un comité en el que participaron muchos personajes importantes de la época, en los cuales se puede saber que participaba Albert Einstein. Hirschfeld tenía un centro muy importante con muchos volúmenes de libros y de escritos y de investigaciones que en el año 1933 fue todo su centro y toda su biblioteca fueron quemados públicamente por un grupo nazi. Es importante que recordemos cómo desde tiempos remotos la sexualidad ha sido una temática que ha sido de algún modo perseguida, cuestionada, ¿no? Y que ha llevado a extremos como la quema de un lugar donde reunía un montón de investigación y de saberes. Hirschfeld también fue fue el médico que hizo la primera cirugía de Lili Eber, que si ustedes ven la película de la chica danesa, una película que hace unos años se estrenó, y ahí ustedes van a poder ver de alguien que hace un cambio, una cirugía para cambio de sexo, y ahí ustedes van a poder observar, además de lo que les muestra la película, de lo que le pasa al protagonista, porque es un hecho real, y ahí van a poder ver un poquito de historia, aunque no está muy detallado, pero Hirschfeld fue el primer médico que hizo, digamos, el cirujano de la primera cirugía que tuvo Lili. Al lado le tenemos a Margaret Sanger, una pionera y trabajadora de la planificación familiar, de los métodos anticonceptivos, alguien que en el 1916 en Brooklyn formó un centro para la planificación familiar y así fue castigada con trabajo en un asilo de pobres por 30 días, ella y su hermana, debido a que esto provocaba el orden público y se lo consideraba como dentro de prácticas de la obscenidad. Al lado lo tenemos a Benjamin Hardy, que fue uno de los que trabajó muchísimo en los tratamientos de cambio de sexo, en las cirugías y en los tratamientos hormonales, y que junto a Robert Stoller, un psicoanalista, fue quien influyó mucho a Robert Stoller en su teoría de la identidad de género. Al lado lo tenemos al controvertido Kinsey. En realidad todas estas personas fueron
de algún modo y en su momento controvertidas y polémicas por dedicarse justamente a la investigación y el estudio de la sexualidad. Kinsey, que en 1943, y más o menos, y 1948, se dedicó a hacer un estudio sobre las prácticas sexuales de hombres y mujeres, por lo cual también fue muy criticado. Y inclusive hay una película también que muestra la vida de Kinsey. Al lado lo tenemos a John Money, un médico de Nueva Zelanda, que murió hace pocos años y que se dedicó a trabajar sobre todo en identidad de género, con niños intersexuales o niños que habían sufrido alguna mutilación de sus órganos genitales por diferentes motivos. Pomeroy, hay un artículo de Pomeroy muy interesante que muchas veces yo lo he trabajado en las clases, sobre qué es lo normal. Es un artículo muy interesante que va describiendo a qué podríamos considerar normal. Un término un poco problemático y discutido a la hora de hablar de sexualidad sobre todo. Pomeroy era un colaborador de Kinsey. Y acá tenemos a la pareja Master y Johnson, una pareja Master médico, y Virginia Johnson, era su esposa, que era psicóloga. Ellos se atrevieron a llevar al laboratorio a las personas para estudiar la fisiología de la respuesta sexual humana. Si bien sus estudios fueron de alguna manera a veces discutidos, por ahí podemos discutir lo que ellos plantearon como psicoterapia, pero sí tenemos que reconocer el enorme aporte que hicieron al conocimiento de la sexualidad, de la respuesta sexual humana, algo que más adelante en la clase vamos a ver, que es muy interesante, a pesar de que tiene muchos años, pero que es muy interesante y útil al día de hoy, para que entendamos bien sobre los aspectos a trabajar y al entendimiento en las disfunciones sexuales. Eh, y, y aquí la tenemos a Helen Singer Kaplan, que creo que es importante destacarla por sus aportes a la psicoterapia de las disfunciones sexuales. Ella era una psicoanalista que se dedicó también al estudio y a la terapia sexual, y sus aportes son muy interesantes, que vamos a ver a medida que avancemos. Vamos a ver un poquito cuál fue el aporte que Helen Kaplan nos dejó. Por supuesto que aquí no están todos, ni mucho menos, faltan muchos, pero es como para por lo menos nombrar a algunos de los representantes de toda la gente que se dedicó a estudiar sexualidad. Faltan otros, como fuera del campo de la medicina o de la psicología, como fueron Margaret Mead, con sus estudios antropológicos y sociales de la sexualidad en Nueva Guinea, en Bali, o Malinowski, que hizo sus estudios en las islas de Tobrián, y como estos, muchos más que lo siguieron el tiempo y que también fueron contemporáneos a algunas de estas personas. Les traigo esto para que entendamos que la sexualidad no es algo que, o hablar, o el estudio de la sexualidad, o lo que vamos adelante plantear de lo que es la sexología, no es algo que ha nacido hoy, sino que es algo que viene hace muchos años, y que a pesar de todas estas abundantes teorizaciones, abundantes investigaciones y debates que suscitan dentro de
los ámbitos académicos, por tener tal vez diferentes visiones a través del tiempo sobre la sexualidad sigue impregnada de falta de información, de conceptos erróneos, de mitos, de tabúes, de falacias, de prejuicios, que no escapan al ámbito de los profesionales de la salud ni a los profesionales de la educación. Pero bueno, nos vamos a referir aquí a los profesionales de la salud, que son ustedes los futuros médicos, y la idea es transmitirles un concepto y una actitud hacia la sexualidad libre de estos prejuicios que tanto pueden hacer sufrir a las personas que son atendidas y que a veces sufren por los mismos profesionales esta falta de información, conceptos erróneos, mitos, falacias, a veces sostenidas desde los supuestos saberes científicos, y los prejuicios que llevan a las personas a tener una actitud inadecuada y una actitud de intolerancia y de incomprensión hacia las personas. Desprendiéndose de lo que venimos diciendo, entonces vemos que la sexología como disciplina reúne una serie de saberes, y que la sexualidad humana no puede ser estudiada por ninguna de ellas por sí misma, sino que el estudio de la sexualidad tiene que ver con el saber de muchas disciplinas en las cuales convergerán muchos de sus descubrimientos, investigaciones y comprensiones. Aquí yo les muestro este reloj de la sexología, como lo llamó el doctor Andrés Flores Colombino, un sexólogo, el psiquiatra, sexólogo uruguayo, que tantos aportes ha hecho a la sexología actual, autor de varios libros sobre sexualidad. Bueno, y siguiendo en la temática de mostrarles que la sexualidad o el estudio de la misma no es algo que hoy se impone, que hoy se trae, que hoy se puso de moda y hablamos de sexualidad porque hay que hablar, porque hoy es un tema del que se habla, hoy es un tema al que nos llaman, a las personas que nos dedicamos a trabajar en sexualidad, nos llaman a hablar. Ya les mostré que desde hace mucho tiempo la sexualidad viene estudiándose, y ya en el año 2000, o sea que hace 20 años, la Organización Mundial de la Salud convocó a un comité de expertos para realizar un documento, el cual se llamó, como lo ven ahí, Instrucción y Asistencia en Cuestiones de Sexualidad Humana, siendo que el comité de expertos se planteaba la importancia que la sexualidad ocupa en la vida de los seres humanos, y considerando cuántos aspectos de la sexualidad tenían una influencia y un impacto de importancia en la salud de los seres humanos y en la calidad de vida de las personas. Entonces, de ese documento, entre muchos otros puntos, porque es un documento largo, de muchos otros puntos se desprendieron, yo quiero traerles estas metas que la Organización Mundial se postuló ya en el 2000, o sea, hace 20 años que la Organización Mundial de la Salud se planteó como metas lograr lo siguiente. Una de ellas, la meta 1, es promover la salud sexual con especial énfasis en la eliminación de barreras a la salud sexual.
Y nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las barreras a la salud sexual? Bueno, un poco lo que estuvimos hablando. Las barreras a la salud sexual tienen que ver con el desconocimiento, tienen que ver con los prejuicios, tienen que ver con los mitos, con los tabúes, tienen que ver con falsas creencias, tienen que ver con la discriminación, tienen que ver con un montón de cosas que una sociedad va transitando a través del tiempo y que impiden promover una salud sexual. Ya más adelante nos vamos a referir a qué es la salud sexual. Pero siempre decimos que los que trabajamos en sexualidad promovemos una sexualidad saludable, placentera y responsable. De eso un poco se trata la salud sexual, que más adelante veremos. La meta 2 que se propuso este comité de expertos fue ofrecer educación sexual integral a todos los sectores de la población. Educación sexual integral a todos los sectores de la población. Pasados 20 años, todavía en algunos ámbitos se sigue discutiendo si la educación sexual integral debe ser o no debe ser. La tercera meta que la Organización Mundial de la Salud se propuso fue dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales que se desempeñan en campos relacionados con la salud sexual. Bueno, acá estarían incluidos ustedes, es decir, ustedes futuros médicos, parte de los profesionales de la salud, deberían, hace 20 años se está diciendo, que deberían recibir educación, capacitación y apoyo. En realidad, hace muy pocos años que se está considerando la sexualidad como parte integrante de la currícula de una manera oficial. Hasta el momento siempre lo que se ha dado en la facultad, en las universidades, que son de los profesionales de la salud, siempre han sido en general los que hemos trabajado de una manera extracurricular, y han sido cursos que se ofrecen, cursos, bueno. Hoy tenemos que la materia de psiquiatría, no hace pocos años, ha incluido la sexualidad. En mi época, bueno, en mi época hace mucho tiempo, pero no hace pocos años, la sexualidad como temática solo se aparecía como la buena voluntad de algunos docentes, pero no como una exigencia de la currícula. La meta 4 es desarrollar y dar acceso a servicios integrales de atención de salud sexual y brindar a la población el acceso a dichos servicios. Esto, a pesar de los avances que hemos tenido, pasados 20 años, todavía creo que no se cuenta con los suficientes servicios integrales de atención de la salud sexual. Muchas veces tiene que ver también con no tener a los profesionales formados y capacitados para que esos servicios, esos accesos, que esos servicios estén disponibles para la población. Sí puedo contarles que en el Hospital Clínicas hace algunos años, sí tuvimos durante varios años, desde el servicio de psicopatología, 3 consultorios, llegamos a tener 3 consultorios que se dedicaban específicamente a atender las temáticas y o problemáticas sexuales. Y la meta 5 es promover y auspiciar la investigación y evaluación en materia de sexualidad y salud sexual, como así también la difusión de los conocimientos resultantes de dichas investigaciones.
Con todo esto que les vengo introduciendo, es porque quiero que quede claro que la sexología existe como una disciplina y que los saberes acerca de la sexualidad humana no están fundamentados en cosas que nos parecen o en cosas que salimos a hablar, sino que la sexología como disciplina existe, y me gusta tomar la definición de Lázaro Sirlin para dar una definición de ella. Él dice que la sexología es la disciplina científica y humanística que sistematiza los conocimientos teóricos y prácticos relativos al sexo y a la sexualidad en sus 4 aspectos fundamentales: biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Cada uno de estos aspectos es factible de divisiones, y para poder abarcar y profundizar todos los aspectos de la problemática sexual. Me gusta esta definición porque nos aclara que es una disciplina donde se une lo científico y lo humanístico, y porque nos marca que la sexualidad está compuesto por diferentes aspectos que son biológicos, psicológicos, sociales y culturales, y que si solo hablamos de uno de ellos, estaremos haciendo reduccionismo, como lo que ha venido ocurriendo a través del tiempo. Otra cosa es hablar de sexosofía. Sexosofía fue un término acuñado por John Money, que ya les conté que era quien había trabajado mucho en identidad de género y quien partió trabajó sobre el conocimiento del sistema sexogénero. Y él dice que la sexosofía es el conjunto de principios y conocimientos que la gente tiene acerca de su propia e íntima experiencia de su función sexual. Se refiere, por lo tanto, a la filosofía acerca del sexo y del erotismo que la gente tiene en relación a sí misma, personal o colectivamente. Incluye valores personales y culturales compartidos. Entonces quiere decir que la sexosofía es aquello que cada uno opina, que cada uno experimenta, que a cada uno le parece, que no está basada en fundamentos sexológicos, no está basado, sino que está basado en mi propia experiencia, en mi propia valoración de las cosas, en lo que me parece que está bien, y justamente traigo esto para que hagamos una diferencia, porque como profesionales de la salud, la intención es promover su actitud sexológica y no su actitud sexosófica. Y entonces, si estamos hablando tanto de sexualidad, lo primero sería preguntarse, bueno, estamos hablando de sexualidad, bueno, ¿qué es la sexualidad? Si yo estuviera en una clase presencial, como es a lo que estoy acostumbrada, yo empezaría diciéndoles, preguntándoles a ustedes, que empiecen en una lluvia de ideas a contar o a compartir o a nombrar o decir qué les parece que es la sexualidad. De ese modo suelo hacerlo para que construyamos juntos un concepto o una definición de lo que es la sexualidad. Y entonces ustedes ahí en las presenciales todos van diciendo palabras, van diciendo tener sexo, otros dicen orientación sexual, otros dicen identidad, otros dicen amor, otros dicen relaciones, otros dicen maternidad, otros dicen, y se empiezan a producir una serie de palabras, las cuales todas tienen que ver con la sexualidad. Imposibilitada de hacer esto con ustedes, de que juntos construyamos en una lluvia de ideas e incluyamos todo lo que involucra la sexualidad, vamos a pasar a ver una definición. La Organización Mundial de la Salud se refiere al término sexualidad de la siguiente manera. Dice que es una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano,
basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. O sea que elijo esta definición para mostrarles, porque definiciones hay muchas, pero traigo esta definición de la Organización Mundial de la Salud para mostrarles o invitarlos a que tengan en cuenta cuántas cosas incluye la sexualidad, que muchas veces tenemos visiones parcializadas del concepto de sexualidad. O sea, miren todos el sexo, género, identidad de sexo, y me va a interesar con ustedes que luego revisemos todos estos conceptos, estas terminologías utilizadas, porque todas tienen un concepto específico, no es lo que a mí se me ocurre, ¿no? ¿Qué estoy diciendo cuando digo sexo? ¿Qué estoy diciendo cuando digo identidad de género? ¿Qué digo cuando digo orientación sexual? ¿Qué digo cuando digo erotismo? Bueno, o sea que como se ve, la sexualidad es algo bastante amplio. Y luego siempre les traigo mi humilde definición, donde digo que la sexualidad es una dimensión humana, pudiendo ser comprendida como una matriz compleja, constituida por un conjunto de componentes biológicos, psicológicos y socioculturales en relación consigo mismo y el mundo externo, interrelacionados y multiarticulados, que se construye de forma dinámica a través del ciclo de la vida. Y muestro, y vemos este dibujito donde, bueno, para estudiar reconocemos el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto sociocultural, en el cual implican muchas cosas que están contenidas en la larga definición de la Organización Mundial de la Salud, y que, como decía Shirley, las dividimos para poder entenderlas, para poder comprenderlas, para poder aprenderlas, para poder estudiarlas, pero que a la hora de encontrarnos con un ser humano, vamos a hablar de sexualidad, nos vamos a encontrar con la confluencia, con esa matriz compleja, una matriz compleja constituida por diferentes componentes, que a su vez están interrelacionados y multiarticulados, y que no nos viene dado y que no se elige por decisión, así como me cambio el color de pelo, sino que se va construyendo a través del ciclo de la vida. Dicho esto, tendremos que, entonces, antes de meternos un poquito más profundamente en la temática de la sexualidad, tener claros conceptos y terminologías básicas, que es importante que dejemos sentado, aclarado estos conceptos y esta terminología para poder avanzar en la temática. Ellos son conceptos tales como sexo, género, identidad de género sexual, rol de género sexual, orientación sexual, comportamiento sexual responsable, erotismo y salud sexual. En la siguiente nos dedicamos a desarrollar los conceptos y terminologías básicas.